Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenos días a todos. En nombre del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, nos complace hoy hacer la presentación del libro Reformas Constitucionales e Inconstitucionales del profesor Janif Rosnay, em, que fue traducido por varios profesores en un trabajo muy riguroso, entre ellos el profesor Vicente Benítez, el profesor Santiago García y el profesor Marcelo Lozada. Nos acompaña asimismo para la presentación de este libro la profesora Johanna Froelich y el profesor Gonzalo Ramírez. Entonces, daré paso al profesor Marcelo Lozada, que se encargará de moderar este panel y presentar a los diferentes panelistas en su momento correspondiente. Les agradezco mucho y espero que puedan disfrutar de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bienvenidos a esta presentación del lanzamiento de la traducción que hemos realizado de esta obra. Efectivamente nos acompañan distintos panelistas a los que iré presentando a medida que avanzamos con el evento. Simplemente vale la pena recordar que este libro fue publicado inicialmente por el Oxford University Press y recibió el premio de la Asociación Mundial de Derecho Público, ICON-S, como mejor libro del año 2018. Y por eso, pues, entre otras cosas, decidimos traducirlo y reeditarlo en la Universidad Externado de Colombia, por lo cual es un honor y un privilegio para mí estar en este evento y fungir como moderador. Sin más preámbulo, quisiera darle la palabra al profesor Janif Rosnay, el autor de la obra, para que nos dé sus palabras de apertura del evento. Profesor Rosnay. Yes, hello everyone, dear participants and audience. Good morning, everyone. I'll speak very brief because I will speak in English. So the question of constitutional reform, whether a formal constitutional reform can be unconstitutional, was once considered a purely academic theoretical question. It has now become a central question to constitutional law and constitutional adjudication. As we speak, at this very moment, there are pending cases on this very question in countries like Peru and in Kenya, for example. And it is my hope that this book would improve our understanding and would be useful to constitutional scholars and courts around Latin America. I would like to take just a few minutes to thank the book's translators, Vicente Fabián Benítez, Santiago Garcia, Marcelo Lozada, and Julian Gonzalez, who also wrote an introduction for this translation. I would also like to thank Felipe Vergara and Ricardo Arenas, who were in charge of some of the editorial processes, and also offered extremely valuable comments on the translation and the introduction. Felipe also worked very hard to organize this book launch in this fantastic book fair, and I thank him for that. And of course, I would like to thank the Center of Law and Philosophy at the Law School of Externado University for publishing this translation in its prestigious series on legal theory. I would like to thank Professor Carmen Ruiz, the head of the center, and Professor Diego Moreno, who played a key role in the publication process. Thanks are also due to the former president of the university, Juan Carlos Henao, and the current president, Hernando Parra. I think I should also thank Professor Carlos Bernal, who originally thought of translating the book, and finally to Professors Gonzalo Ramirez Cleves and Joanna Froelich for participating in this event. I'm looking forward to hearing your thoughts and enjoy it. Thank you.
Muchas gracias, profesor Yanit, por tus palabras. A continuación, quisiera dar la palabra en primer lugar a Santiago García, quien ha fungido como uno de los cotraductores de la obra. Santiago es profesor de la Universidad Javeriana y es candidato a doctor actualmente en Derecho en la Universidad de Yale. Santiago, sigue, por favor. Marcelo, muy buenos días. Solamente una pequeña precisión en la presentación. Yo soy estudiante de LLM en la Universidad de Yale en este momento. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Janif, thank you very much for being with us. It was great to have you here. Same with Joanna. Es un honor también estar con mi amigo Gonzalo y Vicente. Agradecer a Felipe y a la Universidad Externado por toda el acompañamiento de ayuda y ayudarnos a sacar adelante esta obra. Lo primero que debo decir es que para Vicente Benítez, profesor de la Universidad de La Sabana, Julián González, profesor de la Universidad Javeriana, y Marcelo Lozada, del Externado, para los cuatro fue un gusto traducir esta obra. Es un trabajo bastante completo. Es un trabajo que hace una comparación bastante completa entre los distintos países del mundo que están aplicando actualmente la teoría de las reformas constitucionales e inconstitucionales. Quiero aquí llamar la atención en algunos puntos. El primero es que algunas veces cuando se hacen empresas tan grandes de derecho comparado, se puede caer en la tentación de no ser tan riguroso, sino de simplemente citar casos o citar artículos y mostrar cómo funcionan las diferentes constituciones. Esto es algo que no sucede en esta obra. El lector, cuando tenga el libro, se va a dar cuenta que es un trabajo que mira a profundidad cada uno de los casos, mira a profundidad cada una de las constituciones y, más importante aún, le da a los lectores un contexto político, un contexto filosófico del lugar donde se tomó la decisión para poder trazar similitudes y diferencias entre los casos que la obra analiza. Entonces creo que eso de suyo ya hace que sea un trabajo con un mérito impresionante. Y creo que este también fue uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos como traductores. Nosotros, aunque casi todos nosotros hemos hecho investigaciones en temas relacionados con los temas de la obra, pues obviamente conocer el nivel de detalle de los textos, de las decisiones que usa Yanif en la obra, pues no teníamos tal conocimiento y eso fue uno de los retos grandes al momento de hacer la traducción. Lo segundo es que esta es una obra muy importante para Colombia en la medida en que, como sabemos, nuestra Corte Constitucional usa bastante la teoría de las reformas constitucionales e inconstitucionales a través de la doctrina de la sustitución de la Constitución. Creo que este texto nos da luces, bastantes luces sobre cómo podemos mejorar el uso de esta doctrina. Creo que la parte teórica del libro, digamos que es más pequeña comparada con la parte, digamos, comparatista y casuística. La parte teórica del libro es un buen punto de partida para más investigaciones en torno a la teoría del poder de reforma constitucional, especialmente la tesis de la delegación, la tesis, digamos, de la separación vertical de poderes que propone Yanif. Es un gran punto de partida para más profundas investigaciones en la parte teórica y filosófica de las reformas constitucionales e inconstitucionales. Pero también es una buena guía para ver qué han hecho otros países y tratar de analizar si política y judicialmente eso es posible o no en nuestro contexto. Cuando vean la obra en el estudio preliminar se hace, por ejemplo, un análisis de cómo si se usara, digamos, directamente la teoría que propone Yanif en el libro, uno debería decir que, por ejemplo, la decisión de la segunda reelección de Uribe aquí en Colombia, pues la Corte debería haber aplicado un estándar un poco más diferente. Entonces, eso también nos lleva a la conclusión de que si bien el libro tiene muchas cosas valiosas y nos ayuda a mirar cómo se debe aplicar y mejorar la teoría de la sustitución, pues también tiene, digamos, la particularidad de que no se puede aplicar directamente su teoría general al contexto colombiano
porque evidentemente necesitamos mirar nuestras propias particularidades políticas, las capacidades de nuestra corte, los actores que ayudan a empoderarla o a restarle su legitimidad, etc. Entonces creo que dentro de todo es una obra maravillosa, una obra que va a ayudar a que se hagan más y mejores investigaciones en torno a la teoría de las reformas constitucionales e inconstitucionales, y una obra que, digamos, tiene esa doble connotación, ser muy interesante para las personas que están interesadas en la teoría y en el derecho comparado, pero también para las personas que trabajan en el día a día con los temas de reformas constitucionales e inconstitucionales. Con eso, digamos, no quiero decir más, simplemente invitarlos a que puedan adquirir y leer el libro, y de nuevo agradecerle en nombre de los traductores a Yaniv y a la Universidad de Externado por todo el apoyo y por su extrema generosidad durante el proceso de traducción. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Así como vamos un poco yendo un poco más allá hacia los contenidos propios de la obra, hacia los argumentos del profesor Rosnay dentro del libro, quiero dar paso a la profesora Johanna Fröhlich. Ella es profesora asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Derecho por la Universidad Católica Pázmány Péter de Budapest. Profesora, por favor. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos por la invitación. Creo que es un evento muy importante y también la motivación, la razón de tener ese evento, es decir, la traducción de un libro tan importante. Es también, estoy de acuerdo con todos los quienes han hablado antes de mí, que es muy importante para la región, para Colombia y para toda la región de América Latina. La obra del profesor Yaniv Rosnay es prácticamente un texto que ahora es casi imposible organizar y dar una clase en constitucional, teoría de la Constitución, perdón, o teoría del Estado, sin mencionar ese libro y sin utilizar algunos argumentos y las conclusiones de esa obra. Estoy completamente de acuerdo con Marcelo y también diría, como mi intervención va a demostrar, que el libro sí es muy importante también para las cortes, para la jurisprudencia. Como hemos escuchado de profesor Rosnay, ahorita está en marcha al menos 2 procesos relacionados a provisiones inconstitucionales de unas constituciones. Entonces es más que fascinante ver cómo una teoría entra en la vida pública con toda la esfuerzo, con todo su esfuerzo académico, digamos. Entonces, me gustaría primero destacar algunas características del libro en general y luego algunos en concreto. Entonces, diría yo que es muy importante que el libro usa datos empíricos. Es una ola relativamente nueva en los estudios jurídicos que usamos o tratamos de apoyar nuestros argumentos con lo que de verdad está pasando en las cortes, en la legislación, etc. Entonces, es una de las fuerzas del libro seguramente. Creo que hay un gran aporte del libro que utiliza de alguna manera y en un cierto nivel el argumento de la universalidad de los argumentos que está usando. Y bueno, es claramente a favor de aplicar entre ciertas circunstancias la doctrina de las reformas constitucionales e inconstitucionales. Pero no lo hace de una manera apologética, es decir, simplemente mencionando las razones que el autor piensa que sean correctos, sino
dedica un espacio bastante grande y amplio para confrontar con los argumentos contra utilizar esa doctrina, es decir, los riesgos o los desventajas que esa doctrina significa o puede impactar o puede tener como impacto en un sistema jurídico. Y bueno, lo que a mí me gustaría hablar es una experiencia personal, porque mientras estaba leyendo el libro, algunas partes del libro, estaba pensando que ¿qué hubiera pasado o cómo hubiera terminado la historia de las reformas en Hungría en 2011 si yo hubiera tenido ese libro ya en mis manos en ese momento en Hungría? Y a través de ese ejemplo me gustaría demostrar cuáles son, al menos para la experiencia húngara, que también conlleva consigo algunos elementos universales, creo, como en ese ejemplo concreto el libro hubiera sido muy, muy útil. Entonces, ¿qué pasó en Hungría en 2011? Seguramente todos saben que había un cambio del gobierno en 2010, ¿verdad? Y ellos inmediatamente cambiaron la constitución varias veces y luego adoptaron una nueva constitución también. Entonces, en esta nueva constitución también tenía como un anexo en otro documento que se llamaba las provisiones transitorias. Las provisiones transitorias tenía varias reglas que no tenían que ver con la transición, que no tenían una relación cerca o directa con la transición, sino básicamente introdujeron, perdón, algunas provisiones paralelas a derechos fundamentales, a principios como de la democracia, el secularismo, el Estado de Derecho. Entonces, había un gran problema porque tuvimos la Constitución, el texto de la Constitución, la ley fundamental, y luego, paralelamente, en otro documento, otras provisiones constitucionales que contenían provisiones que eran contradictorias con la Constitución. Y encima de todo, ese documento de provisiones transitorias declaró de sí mismo que tiene ese documento a nivel constitucional, pero no era la Constitución que dijo que ese documento transicional es parte de la Constitución, sino este otro documento dijo sobre sí mismo que sí es parte de la Constitución. Entonces, creo que el riesgo es más que claro, ¿verdad? Que tenemos un documento que autodeclara que ese documento es parte de la Constitución y contiene varias contradicciones y destruye el nivel de protección de varios derechos fundamentales y principios democráticos. Entonces, la Corte Constitucional tenía una acción al frente sobre la inconstitucionalidad de esa enmienda y ya por calificar ese documento como enmienda, significó que negamos que ese documento sea parte de la Constitución, sino ya lo consideramos simplemente como una enmienda. Pero incluso con este salto doctrinario o dogmático, la Corte tenía que enfrentarse con varias dificultades. Y por varias razones, que ahora no voy a entrar en detalles, pero la Corte no quería aplicar la doctrina de poderes constituidos o constituyentes, esa diferencia,
porque veía que sería mejor no entender lo que está pasando en el marco de los poderes, sino quería acercarse a ese problema más bien usando el concepto, el significado de qué es la Constitución. Entonces, esos puntos sobre qué es la Constitución o qué es lo que podemos considerar como Constitución, obviamente también conllevan argumentos universales, algo universal sobre lo que podemos decir sobre la Constitución y también sobre el derecho en sí. Entonces, la tarea fue bastante grande frente de nosotros, como clerks y también por los jueces, obviamente. Y estábamos buscando argumentos para ese tipo de límites implícitos. Y creo que ese tipo de limitaciones implícitas son diferentes, o el sentido es diferente en que el profesor Rosnay usa en su libro. Porque no es que la Corte Constitucional quería o logró al final derivar algunos derechos fundamentales en concreto o algunos principios concretos de la Constitución, sino quería decir que la Constitución en sí, el concepto de la Constitución y también el constitucionalismo, porque hay una diferencia en ese libro sobre las dos cosas, significa algo que no se puede destruir si verdaderamente queremos crear una constitución y queremos mantener el constitucionalismo en nuestro sistema jurídico. Entonces, buscando argumentos para ese tipo de idea era bastante difícil. Y ahora, leyendo el libro, encontré varias cosas que sin embargo, el hecho de que hay algunas diferencias entre el acercamiento, pero sí hubiera podido utilizar. Y ahora voy a compartir esas partes del libro. Por ejemplo, aquí podemos ver que el libro está hablando que el control judicial de las reformas también protege hasta un cierto nivel el Estado constitucional de derecho. Es justo lo que nosotros teníamos en mente hacer. Luego, hay otra parte en donde hay más apoyo a esa idea, diciendo que el control de constitucionalidad de las reformas asegura la superioridad normativa de las decisiones del poder constituyente primario. Es decir, el objetivo de reformar la Constitución y también podemos decir que adoptar una nueva Constitución. Sin embargo, este argumento no está aquí, a menos en esta parte. Eso tiene como objetivo de asegurar que este documento, la Constitución, va a poder fomentar el constitucionalismo, es decir, va a poder garantizar y mantener su propia superioridad. Perdón. Y luego, justo en la parte donde explica la diferencia entre constitucionalismo y constitución, dice el siguiente: para que sea jurídicamente vinculante la Constitución, el ejercicio del poder constituyente debe limitarse implícitamente de tal modo que no pueda socavar el constitucionalismo y debe estar vinculado a ciertos principios comunes del derecho. Entonces, me parece que esas partes como ejemplos hubieran sido muy, muy útiles 10 años antes en Hungría. Tal vez tenemos que pensar en hacer la traducción a húngaro también. Y bueno, como tal vez saben, o para el público más amplio, voy a decir dos cosas más sobre cómo terminó esa historia en Hungría sin el libro del profesor Rosnay.
Al final, en esa sentencia, al final del año 2012, la Corte Constitucional, con la base o con las razones de inconstitucionalidad formal, anuló todo el documento de las provisiones transicionales. Pero esa anulación entonces pasó al menos no expresamente, porque la Corte logró decir que sí hay algunas características que son propias para la Constitución y constitucionalismo y el derecho, sino prácticamente o en la decisión formal, utilizando solo argumentos formales, anuló ese documento. Entonces, eso fue el momento Marshall, si puedo llamar así, de la Corte Constitucional húngara. Y lo que pasó después fue un fracaso, porque en algunos meses el gobierno nuevamente adoptó el mismo contenido de esas provisiones, transiciones, y lo integró, perdón, dentro de la Constitución. Es decir, ya era parte, todo el contenido de las provisiones transicionales ya eran partes de la Constitución formalmente, y por no determinar ningunos requisitos explícitos y sustanciales sobre las reformas constitucionales, la Corte después ya no tenía más espacio, y tampoco los jueces o entre los jueces no había una mayoría que nuevamente podría declarar, como podemos ver en el caso de India, donde la Corte Suprema tenía varias intentos para derivar esa limitación implícita de su constitución. Entonces, en Hungría eso no pasó, y como comentario final me gustaría decir que tal vez ese ejemplo nos dice que los factores extrajurídicos también juegan un papel muy importante más allá y adicionalmente a todo el diseño constitucional sobre reformas constitucionales e inconstitucionales. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Fröhlich. Creo que su intervención demuestra lo fascinante del tema y todo el interés que suscitan las diferentes doctrinas, las diferentes aproximaciones, no solo desde las ideas de poder constituyente o poder constituido, sino también lo relativo no solo a los procedimientos, sino a los contenidos de estos límites al poder de reforma constitucional. Pero para que podamos dar lugar a una sesión de preguntas al final, quisiera darle la palabra, sin más preámbulos, al profesor Gonzalo Ramírez, colega de la Universidad Externado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Gonzalo, tienes la palabra por un espacio de 10 minutos. Creo que así podemos tener unos 20 minutos de preguntas al final. Gracias. Bueno, muchas gracias a Marcelo y a todos los asistentes a este evento tan bonito de presentación del libro de Yaniv, un amigo que pues, conocí y que pues hemos mantenido nuestra amistad hasta ahora y será para siempre también intercambiando ideas. Quiero felicitar al Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, aquí representado por Luis Felipe Vergara, que ha hecho este esfuerzo de traducir este texto que pues estamos presentando, el texto de Yaniv Rosnay, un texto que ha sido publicado en inglés por la Universidad de Oxford. Ahora lo tenemos pues también en español y es un trabajo, digo yo, pues grandioso de cooperación con varios de los traductores también de otras universidades, como ya estuvo aquí Santiago de la Javeriana, como también Vicente de la Sabana, Vicente Benítez de la Sabana, Julián González también de la Javeriana,
Marcelo pues de la Casa del Externado y Ricardo Arenas también del Externado. Voy a dividir la presentación en tres partes brevemente. Uno, pues, sobre la importancia del autor, ya lo han dicho varios. En segundo lugar, pues voy a hablar de la importancia de la obra y la temática y finalmente una contribución de esta obra porque es importante para Colombia y el mundo hispano. Sobre el autor, pues hay que decir que Yaniv es un joven constitucionalista israelí que se preparó en el London School of Economics y que ahora enseña en la, en el, en Herzliya, en la Universidad Herzliya en Israel. Y pues él tiene una serie, digamos, de preparación que es muy importante, ¿no? Se preparó en Inglaterra, pero también ha tenido, digamos, algunas experiencias en Europa, en España y también, digamos, en Turquía, incluso pues en Princeton. Bueno, es también uno de las personas que más ayuda en ICON Internacional, que es una sociedad de derecho público y otro tipo, digamos, de actividades que hace Yanib, que es incansable, realmente es admirable lo que hace y es parte de estos nuevos constitucionalistas de una generación que está cambiando, digamos, la forma de conocer y de estudiar el derecho constitucional. Está Yaniv Rosnay, está Richard Albert, está David Landau, está Rosalind Dixon, todos ellos que han venido siendo importantes, digamos, para renovar lo que nos decía Joana, los estudios de derecho constitucional desde una perspectiva de derecho constitucional comparado y también utilizando una serie de metodologías diferentes a través, digamos, de la comparación, pero también utilizando datos, elementos empíricos, pero yo creo que también es importante ver que empiezan a utilizar elementos, podríamos decir, sociológicos, políticos, históricos, en esta labor también de derecho comparado, que como lo decían ustedes, no es, o lo decía Santiago, no es una labor fácil. Sobre la obra y la temática, es una obra, podríamos decir que logra hacer pues un esfuerzo comparativo de un tema tan importante como la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Nosotros en Colombia estamos, pues, digamos, los constitucionalistas, pues, familiarizados con esta idea de que se pueda llegar a declarar inconstitucional reformas constitucionales aún sin tener cláusulas pétreas, como el caso colombiano, por la sentencia C-551 de 2003, que dio lugar a esta idea de la doctrina de la sustitución de la Constitución, que tiene, como saben muchos, fundamento en la tesis de la Corte Suprema de la India, en el caso de, ellos le llaman la Basic Structure Doctrine, especialmente el caso pues que Sarabanda Bharati State of Kerala de 1973, pero que ya tenía antecedentes en 1967 en Golabnath versus State of Punjab. Allá hay una anécdota, nosotros estuvimos con Yaniv en la India en un viaje también de académico, celebrando un poco esta idea de, digamos, celebrando la Basic Structure Doctrine, y fue una visita de un profesor alemán, Konrad, a la Corte Suprema dictando una clase, un poco explicando pues lo que es la diferencia entre poder constituyente y poder de reforma, lo que finalmente fue inspirando la tesis para construirse en la India y que daba lugar, digamos, al menos a 8 o 9 decisiones en toda su historia y que aún se mantiene. Ha tenido dificultades, ha tenido algunos problemas, pero allí está esta doctrina tan importante que se puede llegar a utilizar en algunos casos. Sobre la obra y la temática, pues entonces podríamos decir es una obra que logra comparar, logra ponernos todo el panorama de lo que es esta idea de la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales, desde la teoría, desde la parte de los límites explícitos, las cláusulas pétreas, la idea de los límites implícitos, cuando no hay cláusulas pétreas, pero que en todo caso con la diferenciación entre poder constituyente y poder de reforma se podría declarar inconstitucional la posibilidad de eliminar principios, elementos básicos, elementos estructurales o esenciales. Y finalmente, ¿por qué el juez es el que tiene que hacer esa labor? Y finalmente, pues, Yaniv, como lo decía también Marcelo y Joana, defiende una posición y la posición que defiende es que sí se tiene que utilizar esta tesis ahí, aún cuando las constituciones no tengan cláusulas pétreas y que incluso va más allá, Yaniv, que
esta idea, digamos, de la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales por la vía de los tribunales constitucionales o las cortes se va a expandir, ¿no? Esto ya está en otras partes cercanas a la India, donde se originó, en Pakistán, en Bangladesh, ya está en Colombia con la C-551, también nos habla de Sudáfrica, nos habla allí de Georgia y de otros países que han adoptado esta idea o esta doctrina y que encuentra Yaniv provechosa. Hay una serie de problemas y hay que evidenciarlo. Y también, digamos, con Carlos Bernal en una conferencia en el 2011 que recomiendo empieza a establecer, mire, pueden haber problemas y comparto esta idea en establecer realmente cuando no existen cláusulas pétreas determinadas o límites explícitos y una corte dice, bueno, se declara inconstitucional una reforma por unos elementos básicos que son consustanciales a la Constitución o son estructurales. Finalmente, ¿cuáles son esos elementos? ¿Quiénes los va a determinar? ¿No? Una serie de jueces no elegidos democráticamente. El problema, digamos, de la doctrina, digamos, contramayoritaria, el problema, digamos, del constitucionalismo popular y la idea, digamos, de esta idea de por qué unos jueces no elegidos democráticamente van a decidir sobre esta cuestión. Y luego, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son estos? Porque si no están explicitados, si no están directamente establecidos, pues va a quedar al capricho, por llamarlo de alguna manera, digamos también, o del razonamiento de una serie de jueces que pueden también estar politizados, que pueden estar presionados, que pueden tener, digamos, una serie de elementos que puedan llegar a establecer que esa decisión, pues, pueda llegar a tener algunos problemas. Y luego también determinar cuándo una reforma realmente es una reforma y cuándo es un cambio. Finalmente, ¿cómo diferenciar esto? Joana nos decía, bueno, lo que destruya la Constitución. Y uno acudiría, digamos, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, digamos, la división de poderes y la protección de derechos. Pero, pero esto puede dar lugar a que no sea suficiente. Es decir, ¿qué pasa con el caso de una reelección? ¿Qué pasa cuando se reforma pues un derecho fundamental? ¿Qué pasa cuando se puede reformar una acción de protección? ¿Qué pasa cuando se reforma incluso pues algo como, tenemos un caso acá en Colombia de que los empleados en provisionalidad o en encargo pues tienen que participar en un concurso para poder llegar a tener ese puesto? Si esto se reforma y se dice que no, entonces puede sustituir el principio de mérito o no. En el proceso de paz se tienen que moderar entonces los criterios de razonabilidad de las cortes porque el principio de la paz se podría ponderar con otros principios como el derecho de las víctimas. Es decir, no es suficiente la sola idea del concepto de constitución, tenemos que ir más allá. Y esto poco a poco, digamos, se ha ido construyendo, como lo dijo también Santiago, puede tener algunos problemas, algunas tesis que nos expone el profesor Rosnay, como que diga, mire, cuando es más democrático el proceso, pues entonces el control el control de constitucionalidad es menos fuerte. Uno diría, pero ojo, porque se utilizan con los populismos, pues muchas veces los mecanismos de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, para tratar entonces de reformar la Constitución. Ya pasó, digamos, no sé, pues en algunos países latinoamericanos y también en otros lugares y en otros momentos de la historia. Nos hablan de Hungría, nos hablan de Polonia, el caso también, que empiezan a destruir lo que se llama o a erosionar el constitucionalismo con elementos, digamos, de populismo. Entonces, hay que ver que esta obra es muy importante de derecho comparado y que nos trae una serie de herramientas magníficas, pero también es una obra que lo que trata de hacer es impulsarnos a investigar más sobre estos temas. El tercer punto de la contribución para Colombia y el mundo hispano, pues es muy importante. O sea, Colombia, desde la sentencia C-551 de 2003, adopta la doctrina de la sustitución de la Constitución, teniendo en cuenta la idea de la Basque Structure Doctrine de la India. Hay 8 o 9 decisiones sobre la inconstitucionalidad de reformas constitucionales, la más importante desde el punto de vista la que impidió la reelección por una segunda vez del presidente de la República, pero otras muy importantes relacionadas con el proceso de paz. Y la tesis de Yaniv es muy importante porque nos ayuda
a la academia, digamos, a los constitucionalistas, politólogos, incluso historiadores y otros campos del derecho, pues a entender más este problema, que no es solamente un caso, podríamos decir, colombiano, sino que también hay una serie de derecho comparado y una serie de doctrina que nos puede ayudar a construir herramientas para buscar la solución de estos problemas. Y lo mismo pasa con Latinoamérica. Estamos hablando allí con Joana, que trabaja en Chile. Bueno, están en un proceso constituyente. ¿Qué van a hacer? Van a establecer cláusulas pétreas, explícitas. Si no las establecen, entonces tendrán que utilizar la idea de las cláusulas implícitas. ¿Qué pasa si después llega una mayoría y empieza a destruir los principios que se construyeron en consenso en una constituyente? Problemas que se presentaron en Bolivia, es decir, cuando pues en un referendo se pierde la idea de decir, gana el referendo diciendo que no reelección, pero una corte dice que sí, que se tiene que reelegir nuevamente a Evo Morales, y en este caso si se puede utilizar esta idea en algún momento si se intentase, digamos, reformar la Constitución para buscar la reelección, como en muchos países ha pasado, como en Honduras, como en Venezuela, como en Ecuador, pues cómo, digamos, esta tesis nos puede servir para defender lo que nosotros queremos defender, que es el constitucionalismo democrático, ante la irrupción de estos populismos de izquierda, de derecha y de derecha que están llegando a la región de manera intensa. Esta tesis entonces nos sirve, es muy importante el libro de Rosnay en el contexto hispanoamericano y global, porque realmente es una herramienta que nos proporciona entonces una serie de ideas en un contexto dogmático, en un contexto de derecho comparado y en un contexto también de posiciones doctrinales específicas para seguir construyendo lo que puede ser esta idea de los límites a la reforma constitucional y la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Termino simplemente diciendo, mire, fíjense mucho en la tapa del libro, ¿no? Siempre Yanib, digamos, es curioso y dice, yo elegí esta etapa un poquito con el dibujo de la espada de Damocles, ¿no? Esa espada que siempre está allí, en donde el poder siempre está, digamos, contenido sobre algo que le puede caer encima como en este caso la espada. Y esto también, esta iconografía es importante en lo que puede ser este libro tan importante que presentamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu intervención. Pasamos entonces ahora a 17 minutos de preguntas y respuestas de parte de los panelistas. Vale la pena recordar que el libro lo pueden adquirir por medio del portal web del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado. Allí encuentran todas las indicaciones y también las librerías en las que lo pueden encontrar. Tenemos un par de preguntas ya de los asistentes del evento. Quisiera como reconducirlas para que cualquiera de los panelistas se sienta libre de responderlas. Vamos tal vez con ¿creen ustedes que la doctrina de reformas constitucionales y inconstitucionales es una herramienta capaz de contener proyectos o iniciativas populistas que tal vez amenazan, como ya lo mencionaban, las premisas básicas del constitucionalismo, amenazan la división de poderes, amenazan la protección de derechos fundamentales? ¿Cuál es su opinión al respecto? No sé quién desea comenzar, cualquiera de ustedes puede iniciar. Muy brevemente para que sigamos con más preguntas. Tal vez es posible repetir la pregunta, por favor. Claro que sí. La pregunta es si ustedes creen que la doctrina de reformas constitucionales e inconstitucionales es una herramienta capaz de contener iniciativas populistas que pongan en peligro las premisas del constitucionalismo. Bueno, tal vez muy rápidamente lo que yo veo sobre ese asunto es que cualquier doctrina puede ser abusivo, ¿no? Entonces, cualquier doctrina, cualquier creación humana, el derecho, sí, puede ser abusivo o podemos mal entender o podemos utilizarlo
en mala fe, podemos utilizarlo de manera incorrecta. No necesariamente tiene que ser con mala fe, sino simplemente lo aplican y utilizan o interpretan de manera incorrecta. Entonces, sí es posible, yo diría, porque es muy fácil comparado a, por ejemplo, cambiar el entorno cultural o cambiar el contexto cultural. Comparado a eso, es más fácil adoptar una nueva constitución y poner todos los valores bonitos y principios bonitos en la constitución, como si fuera un superpoder y luego simplemente por adoptarlo ya esos valores van a funcionar por sí en la sociedad. Y eso no es así exactamente, ¿verdad? Mi intervención un poquito quería mostrar un ejemplo em, en donde podemos ver cómo los factores y elementos extrajurídicos cuentan también. Entonces, me imagino que necesitamos los dos en este caso, un buen diseño constitucional de provisiones pétreas y una sociedad en donde, como diría el Justice Learned Hand, em, em, el espíritu de la moderación está vivo. Yo creería también que, pues, lógicamente pueden haber abusos de cualquier tesis de la doctrina de la sustitución o de la Basic Structure Doctrine, pues pueden haber, digamos, abusos de esta doctrina, mm, en el sentido en que es muy amplia, ¿no? ¿Qué se entiende por sustitución? ¿Qué se entiende por estructura básica? ¿Cuándo hay un cambio de constitución o cuándo solo hay una reforma? Y finalmente, pues esta idea que esto queda en manos de los jueces. Si llegase a llegar una mayoría, digamos, de tendencia populista, pues lo que se ha evidenciado es que más o menos quieren reformar y cambiar la constitución y amoldarla a su ideología, ¿no? Eso es lo que se ha presentado muchas veces. Piensen ustedes en el caso de Hungría, Polonia, caso aquí también algunas constituciones eh, de Latinoamérica, sobre todo en mantener a en el poder, digamos, a los que hacen parte digamos, a los que son elegidos por un periodo, tratan de reformarse la Constitución para buscar la reelección indefinida o la reelección por una segunda o tercera vez. Esto pasó, digamos, ha pasado en Venezuela, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, hubo un intento también en Colombia, una primera reelección, pero no la segunda gracias a esta decisión. Muchas constituciones centroamericanas tenían la prohibición de la reelección del presidente y se ha venido modificando esta cláusula por reformas constitucionales en Costa Rica y en Honduras, y esto preocupa. Y la doctrina puede servir, es muy útil para contener, digamos, lo que podía ser la idea de que digamos, el populismo finalmente trate de utilizar la reforma, abusar de la reforma. Dixon y Landau hablan del abuso del constitucionalismo para tratar de amoldarla o tratar de establecer que sus principios populistas pues queden allí, ¿no? En Hungría el caso de la religión católica o la limitación del derecho al asilo, ¿no? Lo ha establecido este partido, digamos, eh, político que se ha establecido conservador, ultraconservador, y la tesis puede contener esto. Pero también la tesis puede llegar, como lo dice Joana, a abusar, a que se abuse de ella, a que los jueces, digamos, de pronto, si se coopten políticamente, puedan llegar a utilizar esta doctrina para impedir que se hagan reformas constitucionales de pronto que sean útiles. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. No sé si Santiago quiere decir algo. No, parece que no.
Marcelo. Yo quisiera hacer una pregunta, perdón, si mientras se reactiva la comunicación de las personas que están tratando de reactivarla y es... Prende la cámara, Vicente, para verte. Un saludo a todos y a todas el día de hoy. Gracias por estar todos acá. Y la pregunta, por lo que nos queda tan poco tiempo, es, yo quisiera saber cuál es, digamos, la teoría de la sustitución, de las reformas constitucionales y constitucionales, como bien decía el profesor Gonzalo, la profesora Giovanna y Santiago también. eh, digamos, muchas veces ha sido usada para evitar, digamos, desmantelamientos de la democracia, ¿verdad? Y ha sido exitosamente usada para ello, pero hay otros casos, llamémoslo tristes, donde eso no ocurrió. Yo la pregunta que siempre o que últimamente me he hecho es si un tribunal efectivamente está capacitado para hacer eso, es decir, no será más bien que los casos como los de Colombia, los casos exitosos como los de Colombia, como el de la India en su momento, en el 80 y tal vez en los 70, si son casos tal vez aislados, dado que las cortes son instituciones inherentemente, políticamente, solamente hablando políticamente, mucho más débiles que los presidentes y que los congresos, que son los que usualmente promueven, digamos, estas reformas abusivas. Entonces, esta es una pregunta desde el punto de vista realista más que normativo, teórico, y es, ¿cuáles son las posibilidades reales de una corte de efectivamente evitar esa erosión democrática por medio de las reformas constitucionales e inconstitucionales? Muchísimas gracias por las exposiciones tan brillantes que hicieron. Pues si quieren empiezo. Yo creo que en Colombia nos ha ido bien. No sé, ahorita pues voy a hacer corto para que hable también Santiago, que lo vi ahora. Nos ha ido bien en el sentido en que nosotros hemos guardado una independencia y autonomía de la rama judicial, no solo de la Corte, sino de las otras altas cortes, Corte Suprema, Consejo de Estado, que a cada rato nos dan ejemplo de su autonomía e independencia. Pero la elección de los jueces constitucionales tiene un componente político en Colombia, ¿no? Finalmente es el Senado el que decide cuál es el magistrado o magistrada que va a llegar a la Corte Constitucional. Y también, pues, en las ternas, pues, hay dos ternas, dos miembros, digamos, de la Corte que son ternados por el presidente. Y esto puede llegar a ser problemático. De hecho, la decisión de la segunda reelección, pues, fue una decisión que dio lugar, digamos, a la declaratoria de inconstitucionalidad por vicios formales en sentido estricto y luego vicios de sustitución, pero la decisión fue apretada. Fue una decisión 5-4, al menos en el segundo punto. Y bueno, ¿y qué pasaría si realmente no, los jueces se cooptan? Y esto hay que tenerlo previsto, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que fortalecer un poco los mecanismos de elección de los jueces, buscando pues que la ciudadanía esté pendiente, de que todos estemos, que haya también una ingeniería, digamos, constitucional para que esa elección garantice la independencia y la autonomía, y también que el razonamiento judicial a partir del precedente, de la construcción podríamos decir, de una serie de metodologías de decisión puedan llegar a contener a los jueces en sus propias decisiones con relación a esto. Entonces yo estoy a favor de que sean los jueces en el caso colombiano, pero fíjese que acá está Joana, en el caso chileno no les ha ido tan bien en el caso del Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, digamos, chilena, porque este ha sido un órgano que fue diseñado para impedir, ¿no? Más o menos lo que ha hecho es impedir que se hagan progresos y no tiene muy buena, digamos, perspectiva de que los jueces hagan algún tipo de control. No sé qué es lo que vayan a hacer en la constituyente ahora, si van a hacer si van a establecer cláusulas pétreas o no, porque puede ser un problema posterior, ¿no? Gracias, interesante, Gonzalo, sí, lo que dices. Y bueno, yo diría que hay varias condiciones para decir que sí, las cortes son el foro ideal para decidir eso, que hay condiciones, sí puede ser lo ideal, como podemos ver en Colombia, tal vez es un ejemplo bueno para demostrarlo, pero seguramente podemos mostrar otros ejemplos en donde
en donde no. Y no hay que ir hasta Hungría, sino suficiente ir hasta Venezuela, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y también me gustaría incluir una idea tal vez provocativa, como respuesta a lo que pregunta Vicente, que la doctrina de las reformas constitucionales e inconstitucionales siempre conlleva como algo progresista en el sentido de como siempre ir más allá de lo de lo que hay, o siempre ampliar, o siempre interpretar de manera creativa o evolutiva. Siempre es como las dos cosas siempre coexisten. O podemos pensar sobre la aplicación o interpretación o diseño de esa misma doctrina que sea más moderada. Y yo creo que sí existe esa versión. Y depende de muchas cosas, depende del contexto, depende de también la historia del país, las características del sistema jurídico de un cierto país, los argumentos que existen en el discurso público y jurídico. Sí puede resultar que una manera o una visión más moderada, sí, podemos decir así tal vez, es lo adecuado. Sí, estoy de acuerdo conmigo ese Angelito aquí. Ya, gracias. Santiago, tal vez una breve intervención de cierre, un minuto. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, yo quería decir algo además porque Gonzalo muy amablemente me invitó. Gonzalo y yo tenemos una posición un poquito distinta de frente a la teoría de la sustitución, pero yo estoy de acuerdo con Gonzalo en el sentido en que nos ha ido bien. Creo que nos ha ido muy bien, salvo por ahí algunas decisiones que son criticables, pero en general nos ha ido bien. Pero en el largo plazo comparto la misma preocupación de Vicente. Yo creo que al fin y al cabo las cortes constitucionales, por más independientes y fuertes que sean, para poder tener esa fortaleza, necesitan algún apoyo popular. Y lo que estamos viendo precisamente en estos movimientos de la llamada o mal llamada erosión democrática es que tienen un gran apoyo popular. Entonces, para que una corte constitucional sea capaz de frenar, digamos, a toda la población o a una gran parte de la población en algún momento, soy mucho más escéptico de lo que generalmente lo propone la teoría de las reformas constitucionales e inconstitucionales. Yo creo que, y eso es algo que, por ejemplo, Vicente ha estudiado mucho, para la segunda reelección, para poderla tumbar, pues era muy importante que Uribe, aún siendo popular, ya había perdido el apoyo de gran parte de las élites políticas y sociales colombianas. No sé si es el caso en que tengamos una erosión democrática con un buen apoyo popular y con alguna parte también, digamos, de apoyo de ciertos grupos sociales, las cortes tengan la capacidad de enfrentarse a ellos. Yo la verdad soy muy escéptico, creo que las cortes pueden ayudar en algo, pero no creo que las cortes puedan en últimas frenar esto o salvarnos de este tipo de movimientos. En eso creo que tenemos mucha más esperanza de la que deberíamos en la teoría de las reformas constitucionales e inconstitucionales. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero creo que ha sido la discusión que queríamos y que esperábamos. Así que resta agradecer a los panelistas, al profesor Rosnay por su presencia y a los asistentes del evento. Con esto, pues, los invitamos simplemente a leer la obra, difundirla y a compartirla entre sus compañeros. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias y felicitaciones. Hasta Chao. luego. Muchas gracias. Chao, Gracias a chao. todos y todas.